El poder de la oración. ¿Por qué es importante la oración? Un maestro de la Biblia narra que el libro de los Hechos se puede estudiar o ver de tres maneras: arriba, abajo y afuera. Para empezar, esto es Jesús viene a la tierra. Yo me he preguntado muchas veces y digo, ay, estuvo muy poquito tiempo, ¿no? 3 años. 3 años nada más en su ministerio, muy jovencito. Yo lo comparo con mis hijos y digo, ay, el Señor Jesús, no sé si la gente estaba consciente, se daba cuenta de quién tenían enfrente, quién era el maestro. Pero tan solo estuvo 3 años, dio su enseñanza y murió. Y tal vez no nos queda claro, no lo entendemos, o ya no vemos el significado que es el sacrificio de la cruz del Calvario. Hay un canto que entonamos seguido que dice, oh día feliz, lavaste mi maldad. Yo cada vez que oigo ese canto me pongo a llorar, no lo puedo cantar. Yo lloro de todo, no lo puedo cantar porque me puedo imaginar a Jesús, ay, murió por mí, Él murió por mí, o sea, ¿quién soy yo para que Él muriera por mí? Hay que verlo siempre de manera individual. Es muy fácil decir, que murió por el pecado de todos. No, murió por mí. Siempre muchos siervos de Dios, el pastor Memo siempre nos está diciendo, pónganse ustedes en primer lugar, pongan su nombre, y para mí es emocionante. Él murió y al resucitar, o sea, murió abajo, resucita arriba. ¿Y qué pasa ahora? Pues que la iglesia tiene que salir afuera. Pero ¿qué es algo? Que Él dio mandamientos que siento que no hemos entendido con claridad. Él dijo, Él resucitó y se le apareció a Pedro y a Juan y a los apóstoles y a las mujeres y a mucha gente. Y en el libro de Corintios nos dice que se le apareció a más de 500 y que estuvo platicando con ellos como 40 días. Estuvo con ellos y yo me lo traté de imaginar y decir, bueno, el Señor Jesús pues harían unos peces a la brasa y se sentarían en la playa, y pues a lo mejor sí lo hicieron, pero ¿de qué les platicaba? O sea, ya el Señor Jesús con toda su potestad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y se les aparece. Ya es Jesús resucitado, el Hijo de Dios que venció al enemigo, lo derrotó y Él resucitó y Dios lo coronó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, donde toda rodilla se dobla delante de Él, mi Jesús, mi Señor. Él hablando con los discípulos, ¿qué les dijo? Pues les ha de haber enseñado muchísimas cosas que ahora sí ya podían entender. A lo mejor antes no lo entendían. Cuando les decía, es necesario que yo muera, no lo entendían. Ahora ya murió, ya resucitó, ya lo entienden. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Y nosotros lo conocemos como el gran mandamiento, de salir y evangelizar a toda la gente. Pero como que eso lo hemos dejado a que, bueno, eso le toca a Paz Memo, ¿no? Él es el pastor, él es el que dirige esta iglesia. Él tiene la obligación de predicar, de hablar, para que la gente venga. Y bueno, yo lo único que hago es a jalones, traigo a la gente, los invito, pero que Paz Memo les dé el plan de salvación. Y es bueno eso, pues sí, traer a la gente y que lo escuche. Pero hay una herramienta que nos hemos olvidado y es otro gran mandamiento que nos dio el Señor Jesús. Les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense y pónganse a orar. La oración. La oración es la llave que nos abre todas las puertas, que nos soluciona todos los problemas y la herramienta que nos va a ayudar a ir y cumplir el gran mandamiento, predicar el evangelio. Eso es por lo que estamos todos aquí.
Jesús vino y murió en la cruz del Calvario para salvarnos a todos nosotros, a todos los que estamos aquí. En algún momento Él nos salvó. Nosotros nos rendimos a sus pies y le dijimos, hemos cometido muchos pecados, estamos conscientes, no somos nada, pero tú moriste, nosotros éramos merecedores de la muerte, del castigo de la muerte, pero tú nos salvaste, nos rescataste de la muerte, tomaste nuestro lugar, tú fuiste castigado en la cruz del Calvario. Ahora yo soy salva y nosotros tenemos que ir y compartirlo a otras personas. Es algo que a mí me maravilla. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? Pues júntense y pónganse a orar, no se aparten de Jerusalén. En Jerusalén conocían el aposento alto, que fue donde fue la última cena. Nos narra aquí nuestro manual que el Señor Jesús al último en Corintios nos dice que se le apareció a más de 500 y en el aposento alto dice que nada más había 120 y había hombres y mujeres. Dice Abel, a lo mejor hasta niños, pues sí, también a lo mejor hasta niños. Ahí estaban. Y solo 120, el 78% obedeció. Los demás se distrajeron, quién sabe qué les pasó. A lo mejor sí creían en Jesús y eran salvos, pero no tomaron ese mandamiento, no obedecieron. Y en la actualidad sucede lo mismo, estamos igual. El Señor nos da el mismo mandamiento y hacemos caso omiso. Y luego, no, es que ya salió una ley en México que dice que si te cachan predicando el evangelio te meten a la cárcel. Ay, no, yo no voy a salir a la calle a predicar el evangelio y que me metan a la cárcel. Entonces no lo voy a hacer. Entonces hay muchas maneras que podemos nosotros evangelizar a la gente. No podemos decir, no, pues eso que les toque a los de la iglesia o al grupo de evangelismo, a los que salen en calle. No, es nuestra obligación porque tenemos otra herramienta básica y fundamental que nos dejó el Señor Jesús, la oración. Bueno, vamos a seguir. Jesús vincula la oración a la cosecha de las almas perdidas. Jesús les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Él vincula la oración a la cosecha de las almas prohibidas. Como nos decía Abel el miércoles, que citaba el mismo versículo, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y el Señor Jesús que nos dice, rogad al Señor de la gente que no cree, de la gente sin Cristo, que mande obreros a que les hable de Cristo. Hacía énfasis y me llamó mucho la atención que el Señor Jesús los mandaba de 2 en 2. Jesucristo nos dice, les dijo a los discípulos, para los problemas de la evangelización mundial, la respuesta es la oración. Jesús nos da todas las herramientas, no nos mandó pues sin nada. Dice, yo voy a estar con ustedes y les voy a enseñar qué es lo que necesitan. No van a estar solos, y les voy a mandar el Espíritu Santo, para eso los mandó a orar. Yo ahí es donde me imagino que les explicó qué era el Espíritu Santo, porque si a mí me dicen, ve, aponte a orar, que por cierto, fueron muchos días de oración. Mínimo han de haber sido 10 días, porque si estuvo el Señor Jesús 40 días con ellos, predicando y enseñándoles grandes cosas, misterios y secretos, y Él partió, y después la venida del Espíritu Santo fue el día de Pentecostés, pues fueron 10 días que estuvieron orando. Y aquí fue a la primera que le dije a mi hija, le dije, por favor, cambias el anuncio de la oración a las 9 de la noche. Nunca volvamos a decir, vamos a orar
1 minuto por la iglesia, 1 minuto por nuestras necesidades, 1 minuto para que el Señor Jesús derrame su poder en nuestra iglesia. 1 minuto. 1 minuto no le dedico yo en las mañanas a mis hijos, a mi marido cuando nos despertamos. Siempre es como amaneciste, dormiste bien, cómo te fue, ya estás listo, aquí está el desayuno, ya te vas. No pasa 1 minuto, muchas veces mi hija me dice: "Ya, mamá, ya cállate, ya me voy que ya, se me hace tarde". Y al Señor Jesús sí le decimos: bueno, a ti nada más te vamos a dedicar 1 minuto. Y dale, ahora sí que, Señor Jesús, le das gracias a Dios o a ti mismo, que te vamos a dedicar 1 minuto. Sí, le dije: "Marce, por favor, me cambias ese anuncio y borrémoslo". Es el Rey de Reyes, es el Señor de señores, el que merece toda nuestra atención, al que tenemos que estar postrados de rodillas todas, si podemos, las 24 horas del día, y no nos faltaría tiempo para estar delante de su presencia. Hay algo, y me emociona pensar que sí voy a conocer a los 24 ancianos que nos narra Apocalipsis y que dice que están las 24 horas del día postrados adorando a Dios y que están orados. Yo oía de un predicador y decía: están postrados orando, alabando a Dios, diciéndole: cuán grande eres, te alabo, te bendigo, eres grande, Rey de reyes, Señor de señores. Y levantaban su vista y lo veían y volvían a caer de rodillas porque descubrían más y más cualidades, más belleza, toda la presencia de nuestro grande Dios, y caían postrados en adoración. Yo quiero estar con esos 24 ancianos y estar también toda la eternidad de rodillas alabando y bendiciendo a Dios. Entonces, 1 minuto no. 1 minuto no, por favor. Y empecé, dije: bueno, vamos a ser ordenados, Señor, vamos a orar, pero conscientes. O sea, no voy a empezar a lo loco, vanas repeticiones, sino voy a pensar muy bien qué es lo que pasa. Dice que la oración crea un clima de unidad en la iglesia. En Hechos 4, 31 y 32 dice que tenían todas las cosas en común y cuando oraban eran llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, y el lugar tembló. Dice que el lugar tembló y todos hablaban con denuedo, y no fue cuando recibieron el Espíritu Santo, eran en siguientes ocasiones que los apóstoles se ponían a orar. ¿Qué fue lo primero que creó esta oración? Una unidad en la iglesia. La iglesia se unió. ¿Qué hacía la gente? Vendía sus cosas y lo daban para que los discípulos, los Pedro, Juan, no sé quiénes eran los encargados, fueran y compraran suministros, comida, atender a las viudas, a los huérfanos, ir a lugares más lejanos y pagar los viajes misioneros para que la gente pudiera extender el evangelio, y todos vivían en común. Yo le digo, le decía a mi hija: ¿qué haríamos? Estamos unidos, somos la iglesia, estamos unidos, buscando extender el evangelio. Le digo: ¿venderíamos nuestras cosas para ir a vivir en la comunidad? ¿Dónde vivían? ¿Quién sabe? Ellos vivían juntos hasta que llegaron Ananías y Zafira y quisieron pararse el cuello y pues les fue mal. Pero siempre hay gente mala en todos los lugares, pero la iglesia se unió de tal manera que vendían sus propiedades para el extendimiento de la palabra, y era tan grande la unción que cayó en ellos que aún para nombrar a los que servían las mesas, los que daban de comer, hace 1 año fue la escuela bíblica de vacaciones y yo vine a ayudar algunos días. Ponían mesas aquí a todo lo largo del pasillo y sentaban a todos los niños.
ya estábamos todos pasando la comida y nosotros ahí andábamos sirviendo. Ahí me salieron fotos y, ay, pues sí, qué bonito fue. Bueno, con niños. En aquel entonces servían las mesas a las viudas, a los necesitados, a los que no tenían que comer. Y para que la gente que iba a servir eso, oraban. Y tenían que ser llenos del Espíritu Santo y ser llenos de poder para servir la mesa. Ellos no iban a salir a evangelizar, ellos simplemente estaban sirviendo la comida, les servían el agua, les ponían el pan y debían de ser llenos del Espíritu Santo, llenos de poder. El Señor Jesús les dijo, recibiréis poder. Les ha de haber explicado, porque si a mí me dicen, mañana vienes, te pones a orar y vas a recibir, bueno, ahorita ya sé, ¿no? Pero a lo mejor en aquel entonces si me dijeran, vas a recibir poder, yo diría, poder, me van a dar un puesto en el gobierno, voy a tener poder, o no sé, ¿no? Por eso pienso y trato de meterme en esta enseñanza y decir que el Señor Jesús en esos 40 días les ha de haber enseñado que el significado del Espíritu Santo. Y cuando pasaron los días, ellos hacían otras cosas. Pedro, entre lo que hizo mientras estaban orando en ese aposento alto, pensó, bueno, ya se murió Judas, hay que nombrar otro apóstol porque debemos de ser 12, y se dedicó a eso, a lo mejor distraído. Eso quiere decir que en la oración hay muchas cosas que nos distraen y que aparentemente son buenas. O sea, Pedro dijo, pues sí, hay que buscar un sustituto porque tenemos que ser 12, pero eso no era lo que quería el Señor Jesús. El Señor Jesús lo que quería es que se pusieran todos a orar, a orar, a orar, a orar, porque lo que iba a venir iba a ser un poder tremendo, iba a descender fuego sobre de ellos, iban a recibir dones, iba a pasar algo increíble que no se imaginaban. Y dice en el libro de Marcos que el Señor Jesús, cuando se despidió de sus discípulos y ascendió al cielo, les dijo, mas recibiréis poder de lo alto. Dijo, estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, seguirán, nos van a seguir. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Creer, obedecer los 2 mandamientos, orar y predicar el evangelio. Y en la oración el Señor nos va a guiar, nos va a iluminar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? He oído muchos testimonios de un señor que trabaja en una embajada, de esas embajadas donde no se puede hablar del evangelio. Y él obviamente pues guarda las leyes y trabaja, es su trabajo secular. Pero él en lo oculto, en lo secreto, como nos dice el Señor Jesús, él en secreto ora. Y ora mucho, 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 mucho. Y cuando está ahí trabajando en la embajada, no falta el que se le murió un pariente y va y le dice, ¿y ahora qué hago? O el que le pregunta, y él le van y le preguntan, ¿y él qué hace? Pues evangeliza. ¿Tiene algún problema? No, no tiene problema. Está en una embajada donde está prohibido mencionar el nombre de Jesús, pero van y lo buscan. Y él extiende el evangelio. Así que oramos, el mandamiento, ir y predicar el evangelio, la oración. Y la oración nos trae unidad. Imagínense en todos aquí en esta iglesia, los que somos, el número que seamos, unidos, ya no criticando, ay, me paso volteada porque a no lo quiero saludar porque me cayó gordo, ya quién sabe qué me hizo, o ese de allá, no, ese menos tampoco lo voy a saludar. Tenemos que estar unidos en amor porque estamos sirviendo al Rey de Reyes y estamos cumpliendo un mandamiento. Esos fueron los 2 mandamientos que Él nos dejó.
predicar el evangelio, la oración, y la oración trae la unidad. Yo me puse a orar desde que empecé a preparar este tema, ya siguiendo más decente, más los puntos, orando, dando gracias a Dios, alabándole y todo. Y en automático empecé a pensar en Betel. Y empecé a vernos a todos unidos así, no en lo individual, sino como un grupo, una familia, la familia de Dios. Y créanme que inmediatamente sentí esa unidad de la que nos habla el Señor Jesús, y pude sentir amor por todos y pude decir, sí, Señor, es lo que necesitamos, la unidad, conocernos en el espíritu. ¿Para qué quiero yo saber cómo viven o qué hacen o qué? No, lo importante es cómo vivimos en Jesús. Esa es la unidad a la que nos está llamando nuestro Padre. Ahora, a veces tenemos ya nuestro ministerio y le dedicamos mucho tiempo. Y bueno, nos desvivimos porque ya me hicieron ministro de qué, no sé, de audio. Ya me hicieron ministro de Ministerios GPL. Y bueno, yo sé que todos cumplen su ministerio, pero con excelencia, y sé que están todos conscientes de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hubo 2 mujeres que estaban a los pies de Jesús y tenían su ministerio, y una de ellas se desvió, pero feo. Marta y María. María, que caía enamorada a los pies de Jesús, dijo, es mi Rey y Señor y yo lo sirvo y estoy a sus pies y estoy atenta a ver qué palabra dice, porque sé que lo que Él diga es maravilloso y voy a aprender y quiero estar a sus pies. ¿Y Marta qué hacía? Marta tenía buena intención. Ella decía, le voy a preparar al Señor Jesús la mejor comida. Voy a dedicar, bueno, este corderito lo voy a aderezar y le voy a poner las hierbas amargas y el pan y que quede perfecto y que no se queme. Y ella estaba viendo de qué manera iba a atender a Jesús, pero se estaba perdiendo la mejor parte, estar a los pies del Maestro. Entonces, así muchas veces nos distraemos en nuestro ministerio y estamos pensando, ¿estamos trabajando para Jesús? Sí estamos trabajando, pero nos estamos olvidando de estar a los pies del Maestro. Entonces, hay que fijarse, ustedes, servidores, estrellas, están a los pies del Maestro viendo, a ver, ¿qué me vas a enseñar, Jesús? ¿Qué voy a aprender? Todos los sábados yo sé que ustedes han aprendido cosas grandes y maravillosas, y sé que entra, yo así lo veo, la mente, el cerebro es un CPU, y ahí entra toda la información, y en el momento oportuno el Espíritu Santo va a sacar esa información. Pero si no le metemos, ¿qué va a sacar? Pues no va a tener nada que sacarle. La Biblia. Si nosotros nos ponemos a leer la Biblia, a mí hace, quién sabe cuántos años, muchos años, nos dijeron que como requisito teníamos que leer la Biblia una vez al año. Y seguir, y sí, el maestro decía, no, es que yo ya tengo tropecientos mil años leyendo la Biblia y no sé qué. Y a mí me costaba mucho trabajo porque yo le empezaba a leer y no le entendía. Y me sorprendía y decía, pues sí, yo estudié, o sea, estudié en la universidad, ¿por qué no le entiendo? Porque me faltaba esa comunión con Dios y me faltaba ese rayo que ilumina el Espíritu Santo y que viene y nos enseña. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos está diciendo, y créanme que le he leído muchas veces y no me ufano, porque tampoco sé, ya perdí la cuenta de cuántas veces le he leído. Eso no es lo importante. Lo importante es leerla y entenderla. El día de hoy, al final, les voy a decir qué versículo me impresionó y que no me había fijado. Un versículo que,
¡Ay, qué emoción! ¡Qué padre está este versículo! Porque el Espíritu Santo sigue enseñándonos. Cada vez que abrimos su palabra, Él nos enseña. Él nos enseña. Yo tengo esta Biblia, está subrayada y resubrayada y vuelta a subrayar, de que leo, ay, pues si yo ya había leído este versículo, ya lo había leído y no le entendí, y no le entendí. Simplemente le comentaba yo a Abel, en el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías nos habla de un versículo que todos nos gusta, dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Ay, qué bueno. Sí, porque ayer me porté y ya yo creo que ahorita el Señor Jesús ni me quiere ver, mejor me duermo y mañana a ver cómo amanezco. Y ya al siguiente día, nuevas son sus misericordias. Y en la mañana coincidió en mi lectura diaria que estaba yo leyendo este capítulo. Y le digo a Abel, fíjate que Jeremías, pues ya el Señor le había dicho que iba a destruir Jerusalén y el templo y las murallas y las puertas y que se iban a ir cautivos a Babilonia y que Nabucodonosor los iba a destrozar. Y Jeremías lo sabía porque se los había dicho. Pero cuando pasó todo y él vio, se puso a llorar, por eso mucha gente dice que es el profeta llorón. Y por eso son las lamentaciones, estaba lamentando, veía su tierra y el templo, decía, el templo, papá Dios, está destruido, las puertas, todo estaba destruido, la gente muriéndose de hambre, las mujeres pensando si se iban a comer a sus hijos o no. Y Jeremías clamaba y le decía, he perdido la esperanza, siento que me has aventado a la tierra y me has roto los dientes. Pero como que reaccionaba y decía, pero nuevas son tus misericordias cada mañana. Creo que yo no voy a poder decir este versículo otra vez sin acordarme de todo lo que sufrió Jeremías, todo lo que pasaba, todo lo que sentía en su corazón de tal vez de verse abandonado, y reaccionaba y decía, no, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Si no, ¿qué es la oración? La oración es el alimento que nos va a fortalecer. Si así voy a conocer yo la Biblia. Si me pongo a orar, voy a leer mi Biblia y el Espíritu Santo me va a iluminar y me va a ir explicando y me va a ir enseñando. Sí, pues aquí decía esto. Sí. Es el alimento básico. Es como el aire para respirar o el agua que tomamos. Si no oramos y no leemos la palabra, yo llego a la conclusión que por eso nos deprimimos. Pues nos estamos secando, no comemos, nos secamos. Sí, ya me siento deprimido. ¿Por qué me siento deprimido? Porque quito los ojos de Dios, de Jesús. Me olvido de Él, entonces me empieza a comer el mundo, sus aflicciones, lo económico, los problemas. Me siento triste, estoy sola. Pero no debemos levantarnos como lo hizo Jeremías. Pues Jeremías se levantó y dijo, no, pues aquí Dios está conmigo y nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Por qué la meta principal de la oración es conocer más a Jesús? En Filipenses 3:10, el apóstol Pablo nos dice, a fin de conocerle. ¿Cómo me voy a poner a orar si no conozco a Jesús? Entonces, ¿a quién le voy a orar? ¿A la piedra o a un ídolo de madera o de yeso? No, tenemos que, a fin de conocerle, Él va a estar con nosotros. Si ustedes se doblan su rodilla, se meten al lugar secreto y se ponen a orar, van a conocer, ahorita vamos a ver de qué manera vamos a conocer al Señor Jesús. Y para conocer a una persona, pues debemos de pasar tiempo con esa persona. Cuando éramos jóvenes y Abel trabajaba en lo secular, se levantaba, se iban mis hijos a la escuela y luego él bajaba y desayunaba. Y se sentaba en una silla donde el teléfono está arriba,
estaba un teléfono pegado en la pared, y él se sentaba a desayunar. Ya desayunaba, me quise acordar que le daba de desayunar y no me acuerdo, pero él se sentaba y desayunaba, y se iba. Y después que él se iba, a la media hora, a la hora, yo le hablaba por teléfono a mi papá para ver cómo había amanecido. Y me sentaba en esa silla, pues porque arriba estaba el teléfono. Ya le hablaba a mi papá y colgaba. Cuando me paraba yo, olía yo a su loción. Ay, decía, ay, huelo a Abel, qué rico. Y pensaba en él, me emocionaba, se me impregnaba su loción y yo olía y lo sentía que estaba cerca de mí. Cuando éramos novios, me regalaba muchos peluches. Bueno, como todos los novios empalagosos, me regalaba chocolates y peluches, muñequitos, ositos y de todo. Y a todos yo le decía, échale de tu loción. Y todos olían a su loción. Y estando yo en mi casa, ay, qué rico. Y pensaba en él, me acordaba de, olía a él. Pues así es, para conocer a Jesús tenemos que buscarlo en la intimidad y después oler su presencia en nosotros. Ay, ya se pegó. Y todo el día decir, yo estoy oliendo la presencia de Jesús, Él está conmigo, me está acompañando, pasé tiempo con Él y ahora huelo a Él y toda su enseñanza está presente en mi vida. El tiempo que le dediquemos a Jesús es muy importante. O sea, ya nos quedó claro que 1 minuto no. Ahora, la oración es algo que aquí unos grandes hombres de Dios escribieron y me llamó, bueno, eso lo escribieron ellos, pero me llamó mucho la atención y sé que tienen razón. Hacen un resumen de lo que es la oración y dice, la oración es el canal de todas las bendiciones. La oración es el secreto del poder y de la vida espiritual. La oración es la obra más santa y más elevada a la que el hombre puede ascender. Es la comunión con el Santísimo a quien no se ve. Dios no hace nada sin la oración y lo hace todo mediante ella. Si yo me paro delante de un enfermo y no oro, no abro mi boca, no hago nada, entonces nada sucede. Necesitamos pedirle a Dios. Si no, Él no va a hacer nada, aunque Él sea Dios. Entonces, vamos a ver aquí, tenemos unos tipos de oración. O sea, aparte de nuestra oración que hacemos en secreto, existe la oración de súplica. Son tipos de oración o definición. La oración de súplica es clamar a Dios en tiempo de necesidad. Como por ejemplo, el profeta Elías, en Reyes 18, 37, 38, se enfrenta con los profetas de Baal y están peleándose y los de Baal dicen, no, es que Baal es el Dios, es el efectivo, él es muy bueno y tu Dios no. Y entonces Elías hace una oración de súplica. Con solo 60 palabras liberó el poder de Dios desde el cielo y trajo fuego sobrenatural. Entonces, si se acuerdan, mandó que hicieran 2 altares, les dijo a los de Baal, pongan su sacrificio, el altar, las piedras y todo, pero hagan que Baal es el que descienda fuego del cielo y consuma su sacrificio. Y aquellos se pasaron todo el día, toda la noche, se quedaron roncos, se les fue la voz y Baal nunca contestó. Y entonces Elías lo puso todavía más difícil, ¿no? Entonces mandó que hicieran canales y que había agua y se desparramaba el agua y había canales llenos de agua, había agua más no poder. Y el sacrificio. Y con solo 60 palabras oró a Dios y descendió fuego del cielo y dice la palabra que el fuego lamía el agua, la secaba, la quemaba, la desaparecía y consumió el holocausto. Esa fue una oración de súplica. Tenemos otro ejemplo del rey Josafat y aquí tenemos otro tipo de oración de súplica. Estaba el rey Josafat,
se juntó, hizo malas amistades con el rey de Israel, Acab. Y entonces el rey de Israel se había peleado con quién sabe cuántos pueblos y lo iban a atacar. Y entonces muy mala onda, le dice a Josafat, vamos, ¿no? Vamos a la guerra. Y todavía Josafat le dice, ¿ya le preguntaste a Dios? Sí, dice que sí. ¿Estás seguro que ya le...? Sí, ya le pregunté, dijo que sí, vamos a pelear. Bueno, pues, ¿para qué no preguntó él, no? No se cercioró. Ya, entonces, bueno, vamos a la guerra. Y le dice muy astutamente a Acab, pero tú disfrázate de mí y yo me voy a disfrazar de gente del pueblo. Josafat le hace caso y se pone las vestiduras del rey de Israel. Pues los otros pueblos, cuando lo ven, dicen, ahí está, ese es Acab, mátenlo, es al que queremos matar. Y están a punto de matarlo cuando él suplica a Dios y dice, ay, Señor, líbrame. Y el Señor lo libra. Y luego ya se va el rey Josafat a su tierra, a Jerusalén, a donde vivía, y también le mandan amenazas de que lo van a ir a atacar y que lo van a acabar y te voy a dejar sin nada. Y entonces él sí ya se pone las pilas y va con Dios y se postra y se pone de rodillas y le dice, me quieren atacar, quieren destruir a tu pueblo, quieren destruir a Judá. Y Dios lo libra, pero tiene unas enseñanzas tremendas. También tenemos otro tercer tipo de oración que se llama de intercesión. Y aquí como ejemplo tenemos al profeta Samuel, que mientras los filisteos se están amenazando con que van a destruir a Israel, Samuel se pone a interceder y ofrece sacrificio y Dios los libra. Ese es otro tipo de oración. En este tipo de oraciones de intercesión, de súplica, de necesidad, si nos podemos quedar atorados ahí, tenemos que poner cuidado en decir, sí, bueno, voy a suplicar en este momento por este problema, esta situación, pero no perder de vista que tenemos nuestro lugar secreto y nuestro lugar donde nos impregnamos de la presencia de Dios. Bueno, pues vamos a seguir con los tipos de oración. Esta manera de orar, bueno, me sorprendió a mí y me abrió, bueno, los ojos espirituales porque no lo entendía yo. A mí siempre, cuando me decían, pues pasa y ora por la gente, yo le decía a Abel, no, yo no voy, yo no paso, yo no oro por la gente, porque la gente está esperando a que Dios pues les conteste, ¿no? Por lo que su petición. Y le dije, ¿y yo quién soy para poder orar por la gente? Dice, no, yo no paso. Y siempre me andan así como que a la fuerza, pero ya lo entendí y ¡ay! Está hermoso esto. Se llama ley de autoridad espiritual. Entonces ya vimos ese súplica, intercesión y ahora vamos a ver ley de la autoridad espiritual. En Mateo 18 y 19 nos dice que debemos de orar y ponernos dos de acuerdo, como lo explicó Abel el miércoles, que el Señor Jesús mandaba de dos en dos. Entonces nosotros, cuando oramos, también aquí nos dice, nos ponemos de acuerdo y cuando dos o tres oramos en el nombre de Jesús, Él está ahí y Él nos contesta. Entonces, aquí hay una palabra que usamos mucho y a mí me causaba mucho confusión y es la palabra atar. Atar es obligar, o sea, no es amarrar a alguien con una cuerda. Obligar es como un juramento o restricción legal. Y me encantó, dice en Mateo, cuando orares, lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra. Y lo que atares en el cielo será atado en la tierra, viceversa. Y yo no lo entendía, créanme que yo lo leía y así rápido lo pasaba. No lo entendía.
tenía yo confusión y no pregunté, o sea, nunca se me ocurrió preguntar, ¿qué significa esto? Ni buscar, tengo mi altero de libros que me fascina tener, pero tampoco lo buscaba, o sea, como que esto me impresionaba y no lo quería yo saber qué es. Y es la cosa más hermosa que se puedan imaginar. En el libro de Daniel vemos siempre que nos narra a los ángeles que están en guerra espiritual y sabemos, yo aquí me encanta así imaginarme ver, y sé que aquí hay ángeles porque los hemos visto en las cámaras, las esferitas de luz, pero sé que también hay cosas feas. Y es una lucha, pues por eso están los ángeles aquí, no están de ociosos, no están sentados a ver, voy a esperar a ver qué hacen los miembros de Betel cuando lleguen aquí, vamos a tomarnos un descanso. No, ellos están activos, están luchando, están cuidándonos, están protegiéndonos. Y aún en este lugar, yo sé que ellos están peleando con espíritus que quieren venir y arruinarnos la vida. Entonces hay una guerra espiritual. ¿Y qué es lo que pasa con esta guerra espiritual? Llega una persona, que hemos visto, y ¿qué dice Paz Memo? Uy, parece que tiene algo feo. Y entonces dice, yo te ato en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces yo decía, bueno, pues sí, Paz Memo, pues sí, que lo diga, ¿no? Claro, pues que lo diga Abel, pues sí, que lo diga, ¿no? Que lo diga yo, no. Pero es un acuerdo, un contrato, una mancuerna que hacemos con Dios. Entonces, eso sí es muy importante. Si yo estoy despidiendo el aroma de Jesús porque lo he estado buscando en oración, en el lugar secreto, y estoy buscando de su presencia y todo, Dios me conoce. Y entonces en el momento en que yo estoy orando y estoy ordenándole a un cáncer que sea seco, te ordeno en el nombre de Jesús, te ordeno en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. En ese momento Dios que está conmigo, me está oyendo, le dice a un ángel, órale, rápido, ve y haz. Y entonces el ángel, por orden de Dios, viene y junto con la palabra que yo declaré, ata al enemigo, seca enfermedades, obra milagros. Es algo que digo yo, ay, no es mi responsabilidad, es Dios conmigo, es un acuerdo que tiene con nosotros. Y entonces ahora sí, podemos orar con toda confianza porque sabemos que el que nos está respaldando es Dios. Y los ángeles que no están aquí nada más volando para que yo en la noche los cuente y diga, mejor conté ángeles que borreguitos y me pueda yo dormir. Ellos están en una guerra espiritual. Ellos están aquí en una lucha y están para ayudarnos, para nuestro servicio. Así que esta es otra manera de orar que para mí se me hizo súper impresionante. Dar órdenes juntamente con Dios. Satanás, yo te ato. Pero también vemos en la historia, no encontré el versículo, que andaba el Señor Jesús y estaban los discípulos, iban con él, y el Señor Jesús pues oraba por los endemoniados. Y había muchos endemoniados, qué barbaridad, demasiados endemoniados y atormentaban a la gente y el Señor Jesús iba y los liberaba y con su presencia simplemente los demonios salían huyendo, que es algo también muy importante, que si nosotros, bueno, mejor más adelante tocamos ese punto. Entonces, ¿qué pasó aquí? De repente un señor, Sebas se llamaba, tenía 7 hijos y vieron y dijeron, a lo mejor esos hijos estaban como yo, que no me plantaba en mi lugar de hija de Dios y no tomaba la autoridad y le pedía yo a Dios que uniéramos ese acuerdo legal para atar al enemigo.
Entonces estos hijos de Sebas, pues se les hizo fácil y también dijeron, tú demonio te ato en el nombre de Jesús, el que Pablo predica, o Pedro predica, Pablo, que Pablo predica. Y el demonio que hizo, el espíritu del demonio salió y los correteó y los revolcó y hasta la ropa les rompió. Entonces es muy importante que sí nos paremos en nuestro, soy hija de Dios, el Señor Jesús murió por mis pecados, estoy cumpliendo el mandamiento de ir y predicar el evangelio y de orar y de buscar a Dios y de buscar al Señor Jesús en lo secreto. Entonces sí tenemos que estar al pendiente de esto, pero me emocionó. Ley de autoridad espiritual. En Daniel 2, 21 y 22 dice, Él muda tiempos y edades, quita y pone reyes, da sabiduría y ciencia, revela lo profundo y escondido, conoce al que está en tinieblas, con Él mora la luz. Es este tipo de oración, es decir, Espíritu Santo, te escucho. ¿Cuántas veces bueno, a mí me pasa que luego en mi casa me hacen burla y me dicen, te vamos a poner a barrer un espacio muy grande para que el Espíritu Santo te hable. Porque yo cuando me pongo a planchar, me pongo a pasar la aspiradora, me pongo a barrer, es cuando el Señor me habla, así como que estoy atenta y el Espíritu Santo me dice, haz esto. El otro día sentí que me dijo, escribe esto, escríbele a una persona y escríbele esto. Ahí me senté y estaba yo poniendo mucha atención. ¿Qué le digo? No, esto sí. Me tardé para escribir un WhatsApp como media hora. Y estaba yo y lo veía y lo repasaba y a ver, sí, así quedó bien, Espíritu Santo, sí. Y en ese momento lo hago y se me hace muy natural. O sea, no me pongo a pensar, ay, me está hablando el Espíritu Santo, me está diciendo que haga esto. No, se me hace muy natural y lo hago. Y un día nos tocó 2 huracanes, uno leve y uno fuerte. Entonces salí yo a caminar con el perro y sentí así. Ahora en ese momento no supe qué pasó. Ahora lo entiendo porque un salmo dice, el que hace vibrar mi alma. Y luego un día, la primera vez que oí el canto, dije, ay, sí, a mí me pasó eso, sí vibra mi alma. Cuando Dios está contigo, tú lo sientes porque vibra tu alma. Y yo sentí que el Señor en ese momento me hablaba así como si estuviera yo hablando, como si alguien me acompañara a caminar y me dijera, va a venir un huracán y va a ser muy fuerte y va a destruir mucho. Y sentí que me decía, ve todo el paisaje, ve todo, mañana ya no va a estar así. Y entonces me dio miedo y en la noche dije, ay, ¿cómo no le pregunté? ¿Me voy a morir? Y dije, me voy a morir. Y entonces ya llegó mi hijo y ya estaba conmigo y fue muy fuerte y se rompió una puerta de cristal y el ruido fue tremendo y mi hijo se pone sus tapones para dormir y ni cuenta se dio. Y yo estaba, pero que me moría del miedo. Y al día siguiente que salimos, la mayoría de las casas alrededor estaban destruidas porque se cayeron los árboles y en las casas de madera. Entonces, era, bueno, un panorama desolado. ¿Qué me impresionó a mí de estos árboles que se cayeron y que destruyeron muchas casas? Después ya Abel llegó de Los Ángeles para ver que no nos hubiera pasado nada, que estábamos bien. Y me impresionó porque fui y desperté a mi hijo y le toqué hasta que por fin me oyó y le dije, oye, ¿qué no oyes? El huracán está horrible, el viento, el sonido, cómo se oye y todo eso. Y le dije, se rompió la puerta de la entrada. Y es un vidrio doble, o sea que había vidrios por doquier. Y entonces ya me dijo, tráete una escoba. Y se metía el agua, pero muchísimo, y pues el piso de madera, todo es de madera, si no deteníamos el agua, pues ahí las casas
las dan por pérdida total. Y él de repente me dice, voy a poner una mica, los vidrios son muy caros, son muy, muy caros ahí en Estados Unidos. Si uno quiere mandar enmarcar lo que nosotros queramos, así, ahí hice este dibujito, lo voy a enmarcar, y va uno y le ponen su marco de madera y su vidrio. Allá no, allá ponen una mica gruesa, porque si pone uno vidrio, el vidrio es carísimo, pero la mica esa es barata. Y teníamos allá arrumbado un cuadro grande y rápido Abel Chico dijo, voy a quitar esa mica y la voy a poner en la puerta. Yo lo detenía porque el aire lo volaba, pero yo sentí que de eso nos protegió el Señor. Y le iluminó a mi hijo cómo tapar la puerta y cómo solucionar el problema. Y los árboles al día siguiente estaban todos caídos y eran árboles muy grandes, pero muy, muy grandes. Y su diámetro de raíz era así. Y hasta Abel me decía, ponte porque te voy a retratar para que la gente vea cómo se cayeron los árboles. Y dijimos, ¿cómo se cayeron? Pues es que no tienen raíces profundas. O sea, la tierra de Houston es húmeda, pero a la vez es arcillosa, es mala. Entonces los árboles pues, no tienen raíces profundas. Y es algo que si nos ponemos a escuchar al Espíritu Santo, va a hacer que estas raíces, que nosotros somos árboles, nosotros somos los árboles, así lo hemos visto, así nos ha enseñado Paz Memo. Debemos de desarrollar nuestras raíces y buscar el agua. Así a lo mejor estamos en tiempos, en terreno no propicio para que crezcan las raíces, pero el Salmo 1:3 dice, seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Entonces aquí nosotros buscamos la guianza del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ayuda a desarrollar esas raíces que sean profundas y ser árboles plantados que no caen y que aunque vengan vientos fuertes y el clima pase lo que pase, aunque sean tiempos de sequedad, ese árbol, nosotros, que nuestras raíces están buscando el agua, que es el agua del Espíritu Santo, no vamos a caer, Él nos va a mantener. Entonces nosotros tenemos que estar aferrados y confiados al Espíritu Santo. También otro tipo de oración que desarrollamos un amor espiritual. Esto me encantó también, porque es un romance espiritual. Dice que tenemos que esforzarnos y actuar. Y este amor espiritual lo menciona aquí como en Génesis 4:1, en Adán y Eva, que dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió. O sea, tuvieron hijos. La palabra conoció en el original hebreo es la palabra yada, que significa intimidad que da vida. Por eso Adán conoció a su mujer, la cual concibió, intimidad que da vida. Esa es la intimidad, el contacto íntimo que Dios quiere que tengamos con Él. Eso es lo que debemos de buscar cuando nosotros oramos. Esa intimidad tan grande y tan profunda que es el contacto íntimo directo. Dice esta relación así de amor es espiritual, es espiritual. Y de aquí nos pasamos a la práctica de la oración. Pero que nos quede claro, también en Oseas 14:5 nos dice, debemos de tener raíces profundas en la tierra para que nada nos mueva. Y debemos de orar en lo secreto para que nuestras raíces crezcan también profundas, ser árboles frondosos, y al ser árboles frondosos nosotros vamos a cubrir a nuestra familia. Aquí en nuestra sociedad,
El hombre es el que cuida a su familia, pero ¿qué tal que todos, por ejemplo, en mi caso, los 4, nos convertimos en árboles frondosos que cubrimos nuestra familia? Pues nunca seremos derrotados por el enemigo. El tiempo que le dedicamos a la oración, dice Jeremías 2, 31 y 32. Oh generación, atended vosotros la palabra de Jehová. Mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Por innumerables días. Mi pueblo se ha olvidado de mí por muchísimos días. Muchísimos días se han olvidado de mí. Cuando nosotros nos ponemos a orar, no nos olvidamos de Dios. Estamos en unidad, la iglesia está unida, creemos en Dios, nos persiguen estas señales, los seguirán, nos persiguen las señales, milagros, los dones, el fuego, el poder del Espíritu Santo, que fue lo que recibieron los discípulos en el aposento alto. El fuego del Señor que llegó y los apoderó de ellos y los llenó de fuerza, de valor, y salieron y predicaron el evangelio, y entonces les hablaron a multitudes. Yo siempre pensé y dije, sí, claro, pues es que el Señor Jesús los acababa de estar con ellos, estuvo 40 días, luego estuvieron en el aposento alto, recibieron el Espíritu Santo y fueron, pero ¿por qué eran ellos? Eran los apóstoles, los escogidos, los que empezaron la evangelización del mundo, acabaron de cerrar el plan maestro de Dios de dar a su Hijo por la vida de nosotros. Y pues no, nosotros estamos igual, seguimos cada persona en su tiempo, es igual. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos de buscar en la oración y que el Señor nos llene del fuego del Espíritu Santo, que caiga sobre nosotros, que venga el Espíritu Santo, revolotee dentro de nosotros, nos despierte y nos haga actuar en el nombre de Jesús. Y me llamó mucho la atención que en domingos pasados Paz Memo decía, ¿quién oró y por qué sanó tu tía? La iglesia, y lo decía bajito, la iglesia. ¿Quién sanó a tu tía? La iglesia. Más fuerte, la iglesia. ¿Qué pasa? Pedro, lleno del Espíritu Santo, y Pedro con su carácter arrojado, valiente, y que él fue el que se lanzó al mar y dijo, yo también voy a caminar en el mar porque aquí está el maestro. Él fue el primero, ¿no? Todos estaban igual, pero Pedro se levantó y dijo, a ver, momento, no nos critiquen ni digan que estamos mal, que estamos borrachos o que estamos aquí hicimos una fiesta y se salió de control. Aquí estamos para predicar el evangelio. Y él habló con poder, con potencia, con autoridad, y se convirtieron 5,000 gentes. Otro día 3,000 gentes. No era de que una gente se convirtió, ay, qué bueno, gloria a Dios, aleluya, un convertido, denle su corazón de bienvenida y si tenemos dinero le damos su Biblia para que se la ponga a leer. Eran 5,000 gentes. ¿Qué diferencia tienen ellos a nosotros? Yo pensaba que sí había diferencia, pero no, somos iguales. Entonces sí, como dice Paz Memo, ¿quién debe de hacer todos estos milagros? La iglesia, nosotros debemos estar siempre llenos de la presencia de Dios, con el fuego del Espíritu Santo. Al momento de cruzar esa puerta, nosotros lo que haya aquí, que haya venido gente, que haya dejado, el enemigo huye
huye el enemigo, huyen las enfermedades, todo lo malo se va. Aquí lo único que debe de reinar es la presencia de Dios y sin necesidad de oración, sin necesidad de que pasen, sin necesidad de nada, porque traemos la presencia de Dios y donde está la presencia de Dios, el enemigo no puede estar. Entonces, eso es lo que vamos a lograr con la oración. Y esta oración, ¿qué va a hacer? Pues nos va, ya vimos, va a hacer crecer nuestras raíces. Vamos a buscar el agua del Espíritu Santo y vamos a hacer árboles frondosos que no van a caer. También vamos como si esta oración fueran vitaminas y nutrientes que van a entrar por nuestras raíces y van a mantener nuestro árbol espiritual, que somos nosotros, frondosos y llenos de vida, de poder del Espíritu Santo. Y tenemos que ser fieles en la oración. No podemos decir, ay, es que hay amenaza de recorte de trabajo donde en mi oficina. Ay, se me hace que yo voy a hacer la siguiente. Entonces ahora sí, ¿no? Ay, Dios mío. Y todavía tenemos la puntada de decir, ay, Diosito, Diosito, que no me corran. ¿Cómo que Diosito? Y no nada más en ese momento, sí, es una oración de súplica, pero debe de ir acompañada de un diario orar en el lugar secreto. Búsquense un lugar secreto, no importa que sea como yo cuando estoy planchando, ese puede ser mi lugar secreto. O el estar barriendo un estacionamiento, es mi lugar secreto. Es un lugar secreto donde yo puedo orar. Hay alrededor del edificio donde vivimos, están construyendo como 5 o 10 edificios más. Entonces, no hay un momento de paz y de tranquilidad. Y en la noche, cuando hay paz y tranquilidad, pasa el tren. Entonces, no hay momento. Pero búsquense un lugar donde estén tranquilos y que digan, ay, ahorita no me va a distraer nada, porque si no, van a empezar, ay, ¿cuánto tiempo me falta? No vean la hora. No digan, voy a orar 1 hora, 2 horas. No, ustedes busquen a Dios, sean fieles siempre fieles, buscando a Dios en oración, platicar con Él. Imagínense que se hincan o se sienten o andan parados porque no hay una regla para decir cómo orar. Ustedes háganlo como quieran, pero imagínense, a mí sí me encanta imaginarme, así como quiero conocer a los 24 ancianos, el decir, ay, ya llegué a tu presencia, ay, Dios mío, yo siempre quiero llegar así de rodillas arrastrándome y coger un pedacito de su manto y decir, ya, llegué, lo cogí, aquí estoy. Y sí me hinco y digo, ay, no, soy de lo peor, Señor, perdóname, pero tu sangre, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. ¿Pero qué creen que aprendí? Que vamos a orar conforme nos enseñó el Señor Jesús, ¿no? Conforme al Padre Nuestro. ¿Y qué vamos a decirle? O sea, ya no vamos a llegar con vanas repeticiones. No vamos a llegar, Diosito que no me corran, Diosito que no me corran, Diosito, y de ahí no salimos. Esas son vanas repeticiones, o sea, como que no estamos conscientes ante quién estamos y ante quién estamos exponiendo nuestros problemas. Entonces, vamos a llegar con humildad y vamos a pedir perdón y entonces yo en este tiempo que he estado orando, lo primero que hago es decir, sí, ya llegué, Dios, eres grande, maravilloso, y perdóname. Pero el Señor me mostró algo tremendo. Cuando el Señor Jesús en la última cena les lava los pies a sus discípulos, a los apóstoles, y que también lo mencionó Abel el miércoles, Pedro le dice, no, Señor, no, ¿cómo me vas y los pies, cómo crees, Señor?
y el Señor le dice: "No, es que nada más están sucios del polvo del camino", hablando de que el Señor Jesús ya murió por nosotros, ya nos perdonó nuestros pecados, somos salvos, somos hijos de Dios, somos de la familia de Dios. Jesús es nuestro hermano mayor. Entonces, cuando decimos: "Perdona nuestros pecados, perdona nuestras deudas", es el polvo que se nos ha pegado del camino, porque Él ya nos perdonó. Estamos sucios, a lo mejor porque nos enojamos o porque se me cayó un frasco de salsa y lo rompí, porque tiré la plancha, nos enojamos y me pongo fúrica. Pero, ay, Señor, perdóname. Eso yo siento que es el polvo que se nos pega en el camino, lo que le debemos de pedir perdón en esta enseñanza del Padre Nuestro. Entonces, podemos orar como nos enseñó el Señor Jesús. La oración del Padre Nuestro, me llama la atención, digo, la oración del Padre Nuestro, alguien le puso, algún traductor de la Biblia, la oración del Padre Nuestro, porque empieza: "Padre nuestro que estás en el cielo". Es una oración, pero hay que analizarla así, desmenuzarla para poder orar y llegar y inclinarnos y decir: "Sí, Señor, aquí estoy", como los 24 ancianos que se postran maravillados, extasiados, deslumbrados de la presencia de Dios y se postran en tierra y lo adoran. No hay nadie como tú, Señor, eres grande y maravilloso. Y si queremos orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿qué creen? El estar orando en tu lugar secreto no es que te quedes de rodillas, 1 hora, 2 horas, 5 horas, 10 horas o todo el día, sino que estás encerrado, estás en lo privado con Dios y sí, le estás alabando, exaltando, pero de repente te paras y lees la Biblia, lees un versículo, le preguntas al Espíritu Santo, como yo, ¿no? Debí de haber hecho eso. ¿Cómo que lo que atares en el cielo, lo que atares en la tierra será atado en el cielo? Me lo hubiera explicado, pero nunca se lo pregunté, apenas hasta ahorita. Entonces, esos son los momentos que debemos de tener, cantar, estar en silencio. Él dice: "Estad quietos y escuchadme". Entonces, esa es la oración que debemos hacer, o sea, no de: "Ay, me voy estoy con la frente en tierra", y ya uno pone la frente en tierra y dice: "Ay, es que ya se me fue la sangre a la cabeza, no, ya se me fue". Y el cinturón, ¿para qué me puse cinturón? ¿Y cuál oración? O sea, está uno, ¿para qué se pone uno así? Pues hay que ponerse cómodos. Eso, platicando. No es la lista de Santa Claus, ni de los Reyes Magos, ni como yo: "Señor, te pido por el pastor de la iglesia y por las autoridades". Ah, ¿y qué pasa con las autoridades? Señor, es que tu palabra dice que toda persona que esté en autoridad o en eminencia, tú la has puesto. Tenemos 12 puntos que tocar para orar. Si nos cuesta trabajo concentrarnos en cómo orar. Si nos cuesta trabajo concentrarnos es, seguir estos puntos. Y si dedicamos 5 minutos a cada punto, ya oramos 1 hora. Es la alabanza. La alabanza es, decir eso: "Señor, eres grande, maravilloso, te amo, cuán grande es tu nombre, eres el Dios único, invencible, infinito, que creaste toda la tierra, el universo", y todo lo que se les venga, o sea, sientan que de veras están delante de Él. Y empiécenlo a alabar, decirle: "Señor, es que tu misericordia es mejor que la vida", y están con Él, y tener momentos de silencio, porque luego, por ejemplo, si yo le digo a Abel: "Oye, Abel, fíjate que esto", o que le mencione algo de la Biblia, "Oye, Abel, fíjate que esto", y ya no lo paro, o sea, empieza a hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y yo y es que le quería decir algo más, ¿no? Pero, pues, bueno, ya le hablaron por teléfono y ya no le pude decir. Entonces, tenemos que tener momentos de pausa.
O sea, no seguirnos de corrido, porque en ese momento Dios nos puede decir algo, o sea, puede decir: A ver, espérate, te voy a enseñar, te voy a mostrar, guarda silencio". Sí, es, admitir que en confesión, admitir que nos equivocamos. Dice el Salmo 139, y créanme que este salmo yo no lo diría, me da terror, dice: "Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos". Guau, yo no, Señor, yo no te lo digo, mejor me inclino y te digo que soy de lo peor y, ay, perdóname. Es de orar con las escrituras. Bueno, tomar este salmo que tanto me impresiona y decir: "Sí, sí me impresiona, Señor, porque reconozco que, que me paso de la raya seguido". Entonces, lo leo y: "Perdóname, Señor, estoy mal, quita mi corazón de piedra, escúchame, perdóname y Espíritu Santo, enséñame a que entienda yo mejor las cosas". Debemos de velar, dice velar es estar atentos. O sea, muchas veces estamos orando, y sí me ha pasado, creo que a todos nos ha pasado, aún sin estar en nuestro lugar secreto de oración, que Dios te despierta y te dice: "Ponte a orar por Arely". Ay, Señor, Arely y Richie, bendícelos, su matrimonio, y tengo que obedecer, porque el Señor me lo puso. Eso es velar y estar atentos a lo que Dios nos va a decir. Si siempre estamos, unidos, afinados a la oración, vamos a entender muy fácilmente y escuchar lo que Dios nos está pidiendo. También de súplica por nuestras propias necesidades. Siempre vamos a tener algo que le pidamos al Señor con todo corazón, aún la salvación de nuestros parientes y familiares, pero siempre apoyado en decir: "Señor, tú dijiste que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, y yo con mi ejemplo estoy predicando tu palabra, y sé que en el momento preciso y oportuno el Espíritu Santo va a tocar el corazón de mis parientes y ellos van a ser salvos para tu honra y tu gloria". También, darle gracias. O sea, cuando son niños y llega alguien y les da un juguete o a nosotros, nos suben el sueldo. Llega nuestro sobre de quincena y usted, ha sido clasificado para un aumento. Uno que hace: "¡Guau! Me subieron el sueldo, güey". Bueno, eso es, dar gracias. Eso es dar gracias, es distinto a que estamos alabando a Dios. Entonces, también así a Dios cuando contesta nuestras oraciones, o el simple hecho de saber que está a nuestro lado, le damos muchas gracias y podemos gritarle y brincar, y al fin que estamos en nuestro lugar secreto. Y le vamos a dar gracias. En Tesalonicenses 5:18 dice: "Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús". Con cánticos, también le podemos cantar, al fin que si no cantamos bien, pues estamos solos, y a Dios sí le gusta cómo le cantamos. Para mí, o sea, en mi época que yo conocí a Jesús y me convertí, pues era el himnario, sí son muy bonitos y tradicionales y todo, pero el primer canto que no fue del himnario y que a mí me encantó, es uno que dice: "Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad". Uy, bueno, para mí ese es mi favorito y después de 40 años todavía se lo sigo cantando y cada vez que se lo canto. Así ustedes tendrán un canto favorito, pues entónenselo al Señor, él le gusta oírnos. También aprendamos a escuchar. ¿Qué quiere Dios? O sea, por ejemplo, a mí cuando me dijo: "Escribe esto", o "No hagas esto, hoy no salgas, hoy sí sale", tenemos que tener afinado nuestro oído para saber qué quiere Dios.
Y en alabanza, terminar con alabanza, decir: "Ay, Señor, qué increíble estuvo esta hora, 2 horas, lo que sea de oración, que estuviste conmigo y que yo estuve contigo, y que me inundé de tu presencia y que tú estás con nosotros". ¿Y qué vamos a lograr con todo esto? O sea, aparte de que vamos a llegar llenos del fuego y del poder del Espíritu Santo, y con nuestra presencia vamos a desatar lo que está atado en el cielo para que la gente se convierta, y la gente que no cree, crea y toquen sus corazones, o los sanos, los enfermos sean sanos, o los que están en cautiverio espiritual sean libres. Todo eso lo vamos a lograr, porque esa es la ordenanza que quiere Dios. Entonces tenemos que ir y, aquí dice una oración de la cosecha del fin del tiempo, que me gustó. Aquí dice, una paráfrasis de la Biblia nos dice: "Oh Dios, en tu misericordia bendícenos, que tu rostro resplandezca con regocijo al mirarnos. Envíanos alrededor del mundo con las nuevas de tu poder salvador y tu plan eterno para toda la humanidad". O sea, ¡guau! Si estudiamos y entendemos bien esto, créanme que vamos a estar, pero bien listos y apercibidos para cumplir el deseo de Dios. ¿Nunca se han preguntado: "Ay, sí, Dios, ¿qué quieres que haga?"? Pues ya nos lo dijo desde hace 2000 años y no obedecemos. Entonces, tenemos que ir, dice aquí que en griego todo el mundo es oikumene, que significa mundo habitado, pero no vamos a ir al mundo. Yo me acuerdo que cuando estaba yo joven, pasaban los jovencitos, los adolescentes y decían: "Es que yo antes era del mundo, pero ya Dios me salvó". Y decían: "¿Cómo que del?". No, no vamos a ir a salvar al mundo, vamos a ir a salvar gentes. Dice que oikos, que es un derivado de oikumene, es hogar habitado. El evangelio tiene que ir a oikos, a cada oiko, a cada hogar. Aquí, ay, estamos dispuestos ya no a salir a todo el mundo, o a cada hogar, a orar por mi vecino de enfrente. Nosotros en el edificio donde tienen su casa, si yo salgo y saco así la mano, puedo tocar la puerta de enfrente. Puedo ponerme a orar por esa familia que no conozco, no sé ni cómo se llaman, sé que es un matrimonio. Puedo tocar la puerta y ponerme a orar y decir: "Señor, úsame, te pido por la salvación de esta familia, llénalos, bendice a su esposo, a la esposa", ponerme a orar por ellos. Y en el momento que yo me los encuentre, yo sé que el Espíritu Santo me va a dar la oportunidad de hablar y predicarles el evangelio. ¿Lo he hecho? No. No, 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 o sea, ahorita que lo vi dije: "Uy, no lo he hecho", o sea, lo tengo que hacer. No tengo que ir a África, no tengo que ir a Ruanda, no, tengo que, y es un edificio de quién sabe cuántos pisos, y son creo que 300 departamentos. O sea, ya, si no quiero salir a la calle, ahí ya tengo muchas familias a quien predicarles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál fue el cuando uno se pone a estudiar la palabra, el Espíritu Santo les enseña, les revela y te dice: "Mira, ve, aprende esto"? Y a mí como me llamó muchísimo la atención, porque estoy obsesionada con los ángeles, con los ancianos, en imaginarme a Dios en su trono, a los, querubines que vuelan con unas ruedas y tienen alas, así soy yo. Y estamos conscientes, porque así lo dice la Biblia, que Jesús va a venir por nosotros y nos va a llevar con Él, porque somos la novia de Cristo. Y vamos a estar con Él no sé qué va a pasar, pero vamos a estar con Él y va a haber un banquete, eso sí lo dice la Biblia, así que vamos a estar con Él. Pero ¿qué va a pasar con la gente que se queda? Y de ahí me nació esto. ¿Qué va a pasar con los que se queden en el rapto?
Entonces yo decía, pues pobres ya, ni modo. Pero aquí en Apocalipsis 7:9 dice: "Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, de la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, todos, y los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: Amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: ¿Estos están vestidos de ropas blancas? ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, y estarán siempre delante del trono de Dios. ¿Qué nos espera a nosotros? Porque yo sí me voy, y yo soy la novia, yo sí me voy. ¿Qué fiesta, qué reunión para los que se quedaron, para los que desobedecieron? ¿Qué es lo que siento yo? Que todos, ¿qué debemos hacer? Meternos a nuestro lugar secreto y pedirle a Dios un avivamiento para esta iglesia. Un avivamiento, que el Espíritu Santo venga y derrame fuego sobre todos y cada uno de nosotros y nos despierte el don que ya nos dio, como le dijo a Timoteo: despierte el don que está en ti, despertemos. ¿Cómo queremos alcanzar a las naciones si no vamos y tocamos a la vecina de la puerta de enfrente? Que nos despierte un avivamiento para nuestra iglesia, que un avivamiento personal para cada uno de nosotros, que estemos alertas, activos. Señor, ¿qué quieres para mí? Que pueda yo escuchar tu voz. Hagamos eso.